Estás rodeado de zombies, no de los que ves en películas, sino de algo mucho peor, zombies emocionales, personas que caminan, hablan, trabajan, se ríen en reuniones sociales, pero que por dentro están completamente vacías, cuerpos funcionales con almas muertas. Y lo más perturbador es que probablemente tú has sido uno de ellos sin siquiera darte cuenta. En este video vas a descubrir exactamente qué convierte a alguien en un zombie emocional, por qué el 89% de la población vive en este estado de muerte en vida, y lo más importante, cómo Nietzsche te da las herramientas filosóficas precisas para no convertirte en uno de ellos. No te voy a vender soluciones fáciles ni felicidad instantánea. Te voy a mostrar la verdad cruda sobre lo que significa estar vivo de verdad. Cuando empecé a estudiar a Nietzsche en profundidad, me di cuenta de algo perturbador. La mayoría de las personas que me rodeaban, incluyéndome a mí en ciertos momentos, vivían exactamente como él describió al último hombre. Sin pasión real, sin propósito propio, repitiendo los mismos patrones que la sociedad les vendió como la vida correcta, trabajando en empleos que odian para comprar cosas que no necesitan, para impresionar a personas que no les importan. Y hay un concepto específico de Nietzsche que aparece en la tercera parte de este video, un concepto que cuando lo entiendes, de verdad te hace imposible volver a vivir en automático. Es la diferencia entre vivir despierto o vivir como un cadáver emocional que respira. Antes de seguir, si este tema te resuena, probablemente te va a interesar todo el contenido que subo aquí cada semana sobre filosofía oscura, Nietzsche, Schopenhauer y pensadores que te ayudan a ver la realidad sin filtros. Suscríbete al canal y deja tu like en este video para que llegue a más personas que necesitan despertar de este sueño colectivo. Nietzsche diagnosticó en el siglo XIX algo que hoy es una pandemia invisible, la muerte emocional en vida. Y lo que hace este diagnóstico tan escalofriante es que no estaba hablando de gente clínicamente deprimida o con trastornos mentales. Estaba hablando de personas completamente funcionales en la sociedad, personas que van a trabajar todos los días, que tienen familias, que cumplen con sus obligaciones, pero que por dentro son cadáveres ambulantes. Él llamó a este tipo de existencia el último hombre. No es una persona específica, es un tipo de vida, una forma de existir que se ha vuelto la norma en nuestra sociedad. Y la cifra del 89% no es inventada. Viene de estudios recientes sobre satisfacción existencial, propósito de vida y lo que llaman depresión funcional. Personas que técnicamente no están deprimidas según los manuales médicos, pero que tampoco están vivas según cualquier definición real de la palabra. De un lado de este enfrentamiento inevitable, tienes a esa mayoría masiva viviendo en piloto automático. Trabajan en empleos que no los apasionan para pagar deudas que adquirieron comprando cosas que no necesitaban. Tienen relaciones superficiales donde nadie realmente conoce a nadie. Conversaciones que giran en círculos sobre los mismos temas vacíos, el clima, chismes de celebridades, quejas sobre el tráfico. Consumen entretenimiento que anestesia en vez de despertar, series que ven para matar el tiempo, redes sociales que recorren sin pensar, alcohol los fines de semana para olvidar la semana que acaban de sobrevivir. Y lo más trágico es que persiguen objetivos que nunca eligieron, la casa grande, el carro nuevo, el ascenso en la empresa, la boda perfecta, los hijos en el momento correcto. No porque realmente quieran estas cosas, sino porque es lo que se supone que quieren. Es el guión que la sociedad escribió y ellos solo están actuando su papel. Del otro lado tienes al 11% que vivió lo que Nietzsche llamó la transmutación de valores. Y déjame ser muy claro aquí, no son mejores personas moralmente, no son más bondadosos ni más éticos. De hecho, muchas veces son más difíciles de tratar porque no aceptan las mentiras piadosas que mantienen la paz social. Son personas que están despiertas emocionalmente. Y eso cambia todo. Estas personas experimentan la vida con intensidad total. No han encontrado la forma de evitar el dolor. Al contrario, sienten dolor profundo.
pero también sienten alegría profunda, amor profundo, pasión profunda. No están anestesiados, están completamente presentes. Cuando algo les duele, lo sienten con cada célula de su cuerpo. Cuando algo los emociona, se entregan completamente. No huyen del sufrimiento, lo transmutan, lo convierten en combustible para crear algo. La colisión entre estos dos mundos es inevitable. Es como cuando una persona que realmente ama lo que hace entra en una oficina llena de gente cumpliendo horario. La energía es completamente incompatible. El vivo respira de forma diferente, habla de forma diferente, mira a los ojos de forma diferente, y los zombies lo sienten. Sienten que algo en esta persona está encendido mientras en ellos hay solo cenizas. Ahora déjame describir con precisión clínica quiénes son estos zombies emocionales. No para insultarlos, sino para que puedas identificar si tú has sido uno. Porque yo lo fui durante años y la mayoría de las personas que amo todavía lo son. Son personas completamente funcionales en la sociedad. Tienen buenos empleos, pagan sus cuentas, tienen relaciones de pareja, van al gimnasio, cumplen con todas las expectativas externas. Externamente parecen normales, exitosos incluso. Pero internamente hay un vacío emocional crónico que nada llena. Y lo peor es que ni siquiera lo reconocen porque han vivido así tanto tiempo que creen que eso es la vida. Cómo llegaron ahí es fascinante y trágico. La sociedad industrial combinada con el capitalismo moderno crearon las condiciones perfectas para esto. Nietzsche lo predijo con una claridad que asusta. Él dijo: cuando matamos a Dios, y esa es una metáfora para cuando destruimos todos los valores trascendentes que daban significado a la vida, no los reemplazamos con nada. Nos quedamos con el vacío, con el agujero negro donde antes había significado. Y la respuesta colectiva a ese vacío fue patética. En vez de crear nuevos valores, en vez de buscar nuevas formas de significado, la sociedad dijo: consuman. Compren cosas, distráiganse, entreténganse, no piensen demasiado, no cuestionen demasiado, solo trabajen, consuman, duerman y repitan. Y la mayoría de la gente aceptó ese trato sin pelear. La lógica interna del zombie es simple y autodestructiva. Ellos piensan: si yo no siento nada muy fuerte, no sufro mucho. Si sigo las reglas, voy a estar seguro. Si no cuestiono demasiado, voy a estar tranquilo. Nietzsche describió esto perfectamente cuando escribió sobre el último hombre. Ellos dicen: nosotros inventamos la felicidad, y parpadean. Esa imagen del parpadeo es brillante. Es ese gesto de autosatisfacción vacía, esa sonrisa sin contenido, esa felicidad de plástico que no toca nada profundo. Hay 5 síntomas claros de que alguien es un zombie emocional. El primero es la anestesia emocional. Nada te ha emocionado de verdad en meses, ni te ha hecho llorar de alegría ni de tristeza. Ves películas y piensas escuchas música y es solo ruido de fondo. Alguien te cuenta algo importante y tú solo asientes sin sentir nada. Estás emocionalmente plano. El segundo síntoma es la vida performática. Estás representando una versión de ti mismo que no sientes. En el trabajo, actúas como el profesional comprometido. Con amigos actúas como la persona divertida. Con tu pareja actúas como el compañero amoroso. Pero nada de eso sale de adentro. Todo es performance. Estás actuando el papel de tu propia vida y olvidaste que hay una diferencia entre actuar y vivir. El tercer síntoma es el miedo al conflicto interno. Evitas cualquier pregunta que pueda desestabilizar tu narrativa. Si alguien te pregunta: ¿eres feliz de verdad?, cambias de tema. Si te preguntas a ti mismo: ¿estoy viviendo la vida que quiero?, inmediatamente te distraes con el celular. Porque en el fondo, sabes que si te detienes a pensar de verdad, todo el castillo de naipes se cae. El cuarto síntoma es el consumo como terapia. Compras cosas para llenar el vacío. Nuevos zapatos, nuevo celular, viajes exóticos, experiencias que fotografías para Instagram, pero que no sientes realmente. Y cada compra te da un pequeño subidón de dopamina que dura 20 minutos y luego vuelves al vacío de siempre.
Y el quinto síntoma es el resentimiento pasivo. Culpas a otros por tu vida, pero no haces nada para cambiarla. Es culpa de tu jefe que odias tu trabajo, pero no renuncias. Es culpa de tu pareja que no eres feliz, pero no hablas claro ni terminas la relación. Es culpa del sistema, de la economía, de tus padres, de la sociedad, nunca tuya. Porque aceptar que es tu responsabilidad significaría tener que hacer algo al respecto. Los datos concretos respaldan esto de forma brutal. Estudios recientes sobre lo que llaman quiet quitting, que es hacer el mínimo indispensable en el trabajo sin renunciar, muestran que más del 70% de los empleados están en esa categoría. No están comprometidos, solo están ahí, cumpliendo horario, esperando el fin de semana, esperando las vacaciones, esperando la jubilación, esperando la muerte, básicamente. Estudios sobre propósito de vida muestran que cerca del 85% de las personas no pueden articular claramente por qué hacen lo que hacen más allá de tengo que pagar las cuentas. Ese no es un propósito, es una cadena. Y estudios sobre burnout emocional, no solo laboral sino existencial, muestran cifras alarmantes. Personas que están cansadas no de trabajar mucho sino de vivir sin significado. Este es el lado A del enfrentamiento, el zombie emocional. Y lo describo con tanto detalle porque necesitas reconocerlo. Necesitas ver si tú has estado ahí, porque la mayoría de nosotros hemos pasado por esa zona en algún momento de nuestras vidas. Ahora déjame mostrarte el otro lado con la misma profundidad. El individuo soberano nietzscheano. Y prepárate porque esto va a romper muchas ideas que tienes sobre lo que significa vivir bien. Este no es el superhombre de la caricatura nazi que Hollywood y la ignorancia histórica crearon. No es un hombre rubio de ojos azules dominando a razas inferiores. Eso es una distorsión repugnante de lo que Nietzsche realmente dijo. El Übermensch, el superhombre, o mejor traducido, el sobrehombre, es algo completamente diferente. Es la persona que atravesó la transmutación de valores, que cuestionó absolutamente todo lo que le enseñaron, que destruyó las tablas de valores viejas y creó sus propios criterios de significado, que vive de acuerdo con su propia ley, no con la ley del rebaño, que se convirtió en legislador de sí mismo. Cómo se llega ahí es un proceso doloroso que la mayoría evita a toda costa. Primero tienes que atravesar una crisis existencial profunda. No puedes saltarte esto, no puedes leer un libro de autoayuda y despertar. Tiene que dolerte, tiene que romperte. Tienes que llegar al punto donde todas las respuestas fáciles ya no funcionan y te enfrentas al abismo del sinsentido. Luego tienes que enfrentar el nihilismo de frente, esa sensación aterradora de que nada importa realmente, que no hay valores objetivos, que no hay propósito dado desde arriba, que estamos solos en un universo indiferente y todo significado es algo que nosotros inventamos. La mayoría de la gente cuando toca esto, aunque sea con la punta de los dedos, corre de vuelta a las distracciones. Se refugia en alguna ideología, en alguna religión, en algún sistema de creencias que les diga qué pensar. Pero el individuo soberano no corre. Se queda ahí, en el nihilismo, en el vacío, y en vez de huir, usa eso como materia prima. Dice, está bien, no hay significado objetivo, entonces yo voy a crear significado. No hay valores absolutos, entonces yo voy a forjar mis propios valores. La vida no tiene propósito dado, entonces yo voy a construir mi propio propósito. Y aquí es donde Nietzsche dice algo que todo motivador barato malinterpreta. Aquello que no me mata, me fortalece. Esto no es un eslogan para el gimnasio. Es alquimia filosófica. Es la capacidad de tomar el sufrimiento, la pérdida, el fracaso y transmutarlo en algo que te hace más fuerte, más sabio, más profundo. No es resistir el dolor, es usarlo como combustible para crear. La lógica interna de esta persona es radicalmente diferente. Ellos piensan, mi sufrimiento tiene que tener sentido y yo voy a dar ese sentido. No existen valores objetivos que bajen del cielo, entonces yo soy el creador de mis valores.
La vida no tiene propósito dado por ningún Dios ni ninguna autoridad externa. Entonces, yo forjo mi propio propósito con mis propias manos. Y aquí entra el concepto más malinterpretado de Nietzsche, la voluntad de poder, Wille zur Macht en alemán. Esto no es voluntad de poder sobre otros, no es dominar, no es controlar, es voluntad de poder de creación. Es el impulso fundamental de crear, de superar obstáculos, de transformar, de convertirte en algo más de lo que eres. Es el poder de dar forma a tu propia vida en vez de ser moldeado por fuerzas externas. Hay 5 rasgos que distinguen a estas personas de los zombies. El primero es intensidad emocional. Sienten todo profundamente. Cuando aman, aman con una intensidad que asusta a los demás. Cuando sufren, sufren con cada fibra de su ser. Cuando se alegran, es una alegría que ilumina todo a su alrededor. Y sí, eso significa que duele más, pero también significa que viven más. El segundo rasgo es autoría de la propia vida. Sus decisiones vienen de adentro, no de scripts sociales. No preguntan qué es lo normal. No preguntan qué hace la mayoría. Preguntan qué quiero yo realmente. Y tienen el coraje de actuar según esa respuesta, aunque el mundo entero les diga que están locos. El tercer rasgo es lo que Nietzsche llamó amor fati, amor al destino. No es resignación, no es decir, bueno, me tocó esta vida de mierda y la acepto. Es decir, yo elijo esta vida, con todo su dolor, con todas sus pérdidas, con todos sus fracasos. Si pudiera volver atrás, elegiría exactamente lo mismo porque todo esto me hizo quien soy. Es un sí radical a la vida tal como es. El cuarto rasgo es la creación activa de valores. No preguntan esto es correcto según la moral tradicional. Preguntan esto me hace crecer, esto me acerca a quien quiero ser. Esto está alineado con mis valores propios, no con los valores que me enseñaron. Son legisladores de sí mismos. Y el quinto rasgo es la soledad creativa. Están cómodos consigo mismos. No necesitan validación externa constante. No necesitan que todo el mundo entienda lo que hacen. Pueden estar solos sin sentirse solitarios porque tienen una relación profunda consigo mismos. Y cuando encuentran a otro individuo despierto, la conexión es tan intensa que vale más que 1000 amistades superficiales. Déjame darte un ejemplo concreto para que esto no se quede en lo abstracto. Vincent van Gogh murió pobre. Vendió exactamente un cuadro en toda su vida, sufrió enfermedades mentales, fue rechazado por la sociedad artística de su época, tuvo relaciones desastrosas, vivió en condiciones miserables y se suicidó a los 37 años. Un zombi emocional mira esa vida y dice, fracaso total. Pero míralo de verdad, Van Gogh vivió completamente. Cada pincelada era su voluntad de poder manifestándose. Cada cuadro era él creando significado en un mundo que le decía que no tenía talento. Sentía con una intensidad que lo destruía, pero también creaba con esa misma intensidad. Amaba los colores, la luz, la vida, con una pasión que la mayoría de la gente nunca va a experimentar. Un zombi emocional habría parado después del primer rechazo. Habría conseguido un trabajo estable. Habría vivido una vida segura, predecible y completamente vacía. Van Gogh eligió arder, y sí, se quemó. Pero dejó una llama que todavía ilumina más de un siglo después. Ese es el contraste. Zombi, seguridad, comodidad, aceptación social y vacío interno total. Vivo, riesgo, incomodidad, rechazo social, pero intensidad absoluta. Y la pregunta es, ¿cuál prefieres tú? Ahora viene el momento del choque inevitable. Cuando un individuo despierto se encuentra con la masa de zombies emocionales. Y esto no es teoría. Nietzsche lo vivió en carne propia. Fue profesor universitario. Intentó compartir sus ideas. Fue completamente ignorado. Sus libros no se vendían. Sus colegas académicos lo consideraban un excéntrico. Sus ideas eran demasiado peligrosas, demasiado radicales, demasiado honestas para una sociedad que prefiere las mentiras cómodas. La colisión es inevitable
porque el zombi emocional se siente profundamente amenazado por la persona viva. Y la razón es obvia, aunque ellos nunca la admitan. Esa persona representa todo lo que el zombi desistió de ser. Todas las posibilidades que sacrificó por seguridad, todos los sueños que enterró por comodidad, todos los riesgos que no tuvo el coraje de tomar. Y si el zombi admite que esa persona está viva y él no, tiene que admitir que desperdició años o décadas de su vida. Tiene que admitir que eligió el camino fácil, que se conformó, que se vendió, y eso duele demasiado. Entonces es más fácil atacar a la persona viva, ridiculizarla, ignorarla, decirle que está loca. Hay 3 reacciones típicas del zombi cuando encuentra a alguien despierto. La primera es hostilidad directa. Te dicen, eres arrogante, te crees mejor que todo el mundo. ¿Quién te crees que eres para cuestionar cómo vivimos los demás? Baja de tu nube, vive en la realidad. Y realidad para ellos significa conforma, acepta, no cuestiones. La segunda reacción es el descarte. Te dicen, estás loco, eso no es práctico. Eso no funciona en el mundo real. Tienes que ser realista. Y realista para ellos significa renuncia a tus sueños, acepta un trabajo que odias y espera la jubilación como todos, como si eso fuera vivir. Y la tercera reacción, la más insidiosa, es la enveja disfrazada de preocupación. Te dicen, debe ser fácil para ti que tienes X, Y, Z, que tienes dinero, tiempo, privilegios, como si tú no hubieras sacrificado todo por vivir según tus propios términos, como si no hubieras pagado el precio que ellos no están dispuestos a pagar. Nietzsche escribió sobre esto con una claridad brutal. Él dijo, donde no puedes amar, pasa de largo. Y también dijo, no es tu misión salvar a quien no quiere ser salvado. En Así habló Zaratustra, el profeta baja de la montaña para enseñar al pueblo, y el pueblo se ríe de él, se burla, no entiende nada de lo que dice. Y en ese momento Zaratustra se da cuenta, no hablo más al pueblo, hablo solo a aquellos que tienen oídos para escuchar. Esa es la tensión. Cuando empiezas a despertar, empiezas a notar que el 90% de las conversaciones a tu alrededor son completamente vacías. Chismes, quejas, hablar por hablar, nada profundo, nada real, nada que toque la vida de verdad, y te sientes como un alien. Tus amigos se quejan de los mismos problemas desde hace 5 años, pero no cambian absolutamente nada. Se quejan de su trabajo, pero no renuncian. Se quejan de su relación, pero no terminan ni mejoran la comunicación. Se quejan del gobierno, pero no se involucran ni se educan políticamente. Solo se quejan. Y cuando les ofreces una solución, te miran como si hablaras otro idioma. Intentas compartir algo que realmente te cambió la forma de ver el mundo. Un libro, una idea, una experiencia, algo que te sacudió hasta el alma. Y la persona te responde, ah, qué bueno, y vuelve inmediatamente a hablar de alguna celebridad o algún reality show. Y ahí sientes el abismo. La distancia entre tú y ellos se volvió enorme. Y aquí viene lo más duro, el aislamiento filosófico. Nietzsche pasó los últimos 11 años de su vida lúcida prácticamente solo. No porque fuera antisocial, no porque odiara a la gente, sino porque operaba en una frecuencia completamente diferente. Y cuando intentaba conectar con otros en esa frecuencia, no había nadie ahí. Esto es lo que la mayoría no te dice cuando te vende el despertar espiritual o el crecimiento personal. Te venden la idea de que vas a ser más feliz, más exitoso, más conectado, pero la verdad es que vas a estar más solo en cierto sentido, porque ya no puedes tener conversaciones superficiales con la misma facilidad. Ya no puedes pretender que te importan cosas que no te importan. Ya no puedes actuar. Y muchas personas, cuando llegan a este punto de aislamiento filosófico, se asustan tanto que vuelven corriendo al rebaño. Dicen, tal vez estaba exagerando, tal vez no es tan malo vivir como todos. Por lo menos así tengo amigos, tengo con quien salir los fines de semana, no me siento tan solo. Y sacrifican su despertar por compañía, pero las consecuencias de ese despertar van más allá de la soledad. Hay víctimas colaterales, hay estilazos que nadie te avisa que van a pasar. La primera consecuencia inesperada
es la pérdida de relaciones. Amistades que duraron años pero que estaban basadas en quejarse juntos, en beber juntos para olvidar, en compartir el mismo tipo de mediocridad. Esas amistades no sobreviven. Porque cuando uno despierta y el otro no, ya no hay de qué hablar. Uno quiere hablar de propósito, de creación, de cómo vivir intensamente. El otro quiere hablar de fútbol y de quién se peleó con quién en la oficina. En relaciones amorosas es todavía peor. Si uno de los dos despierta y el otro no, la relación colapsa. Porque el que despertó ya no acepta las mismas cosas. No acepta vivir en automático. No acepta relaciones tibias. No acepta amor sin profundidad. Y el que no despertó siente que su pareja se volvió demandante, difícil, que cambió para mal, cuando en realidad cambió para vivo. Y tu familia, olvídate. Tu familia probablemente va a verte como rebelde, como perdido, como alguien que se salió del camino correcto. Porque tú no aceptas más los valores que ellos aceptan sin cuestionar. Tú no vas a seguir el mismo camino que ellos siguieron. Y para muchos padres eso es aterrador. Prefieren un hijo zombie que encaje en la sociedad que un hijo vivo que cuestiona todo. La segunda consecuencia es una crisis de identidad temporal que te desarma completamente. Cuando dejas de ser quien te dijeron que debieras ser, te quedas con la pregunta, ¿entonces quién soy yo? Y esa pregunta no tiene respuesta fácil. Nietzsche lo dijo perfectamente. Tienes que tener caos dentro de ti para dar a luz una estrella danzante. Ese caos es necesario, pero es aterrorizante. Toda tu vida te definieron por roles externos. Eres hijo de, eres empleado de, eres pareja de, eres graduado de tal universidad, eres de tal ciudad, eres de tal clase social. Y de repente ninguna de esas etiquetas te define más. No sabes quién eres sin ellas. Y entras en un vacío identitario donde todo está en cuestión. Y en ese vacío, mucha gente se pierde. Algunos caen en depresión, otros en adicciones, otros en relaciones destructivas, porque el vacío duele tanto que quieren llenarlo con lo que sea. Pero los que realmente hacen la transmutación nietzscheana se quedan en el vacío el tiempo necesario, resisten sin llenarlo con basura, y eventualmente desde ese vacío nace algo nuevo, alguien nuevo. Ellos mismos, pero por primera vez de verdad. La tercera consecuencia es la incomprensión total. La gente va a ponerte etiquetas que no te corresponden. Te van a llamar nihilista cuando estás cuestionando valores falsos. Te van a llamar arrogante cuando estás creando tus propios criterios en vez de seguir los de la mayoría. Te van a llamar egoísta cuando dejas de vivir para agradar a otros y empiezas a vivir para ti mismo. Nietzsche fue llamado todo eso en vida. Y murió pensando que su trabajo había sido completamente irrelevante. Murió sin saber que sus ideas iban a cambiar el curso de la filosofía occidental. Murió solo, considerado loco por muchos, ignorado por la mayoría. Esa es la ironía brutal. La cuarta consecuencia es la más pesada de todas: responsabilidad total. Cuando admites que no hay valores objetivos que bajen del cielo, cuando admites que tú eres el creador de tus propios valores, cuando admites que tu vida es tuya y de nadie más, ya no puedes culpar a nadie, no puedes culpar a Dios porque dejaste de creer en un Dios que dicta tu destino. No puedes culpar al gobierno porque entendiste que el gobierno es solo otro sistema humano. No puedes culpar a tus padres porque aunque te hayan dado traumas, eres tú quien elige qué hacer con esos traumas. No puedes culpar a la sociedad porque la sociedad eres tú y todos los demás. Tu vida es tu responsabilidad, completamente, totalmente. Y eso es liberador de una forma que asusta, porque significa que si tu vida es una mierda, tú la hiciste una mierda. Y si tu vida es extraordinaria, tú la hiciste extraordinaria. No hay nadie más a quien señalar, y las víctimas colaterales se apilan. Personas que te amaban como eras antes, cuando eras zombie funcional, ahora ya no saben cómo relacionarse contigo. Planes de carrera que tenías perfectamente trazados de repente parecen absurdos. Ibas a ser gerente en 5 años, director en 10, jubilarte cómodo a los 65. Y ahora ese plan te parece una lenta muerte disfrazada de éxito.
Hobbies que usabas para distraerte ya no te interesan, porque eran distracciones, eran formas de matar el tiempo. Y ahora no quieres matar el tiempo, quieres vivir el tiempo. Quieres pasión, no pasatiempo. Quieres algo que te haga sentir vivo, no algo que te ayude a olvidar que estás medio muerto. Y aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. Despertar emocionalmente no es ser más feliz, es ser más vivo. Y estar vivo significa sentir todo. La alegría intensa, pero también el dolor intenso. La euforia de crear algo que importa, pero también la agonía de fallar en algo que importa. El amor profundo, pero también la pérdida devastadora cuando ese amor se va. El zombi no siente casi nada y confunde eso con estar bien. Confunde la anestesia emocional con paz. Confunde no sufrir mucho con estar feliz. Pero no están felices, están dormidos y hay una diferencia enorme. Ahora déjame conectar todo esto con mi propia experiencia porque necesitas ver que esto no es teoría abstracta. Esto es real. Esto pasa. A mí me pasó. Pasé 3 años de mi vida en un empleo que pagaba muy bien. Tenía prestigio, mis padres estaban orgullosos, mis amigos me felicitaban. Externamente era un éxito. Pero toda maldita mañana cuando me miraba en el espejo veía un extraño. Veía a alguien actuando, representando el papel de profesional exitoso, vistiendo el traje, diciendo las frases correctas en las reuniones, sonriendo en los momentos apropiados. Pero por dentro había un vacío tan profundo que dolía físicamente. Me despertaba con un peso en el pecho que no se iba hasta que me dormía de nuevo. Los domingos en la noche sentía una ansiedad que me quitaba el apetito. Y me decía a mí mismo, es normal, todo el mundo odia los lunes, todo el mundo cuenta las horas hasta el viernes. Eso es la vida adulta, pero no es la vida adulta, es la vida zombie, es sobrevivir en vez de vivir. Y yo lo estaba haciendo perfectamente bien hasta que leí Así habló Zaratustra a los 26 años. Hay una frase en ese libro que me destruyó completamente. Nietzsche escribió, que vuestro darse a vosotros mismos sea un sacrificio y no una voluntad de recibir. Leí eso y me di cuenta de que yo no me estaba dando a nada. Estaba negociando conmigo mismo. Estaba diciéndome, si aguanto 5 años más en este empleo que odio, junto dinero suficiente y entonces voy a hacer lo que realmente quiero. Estaba posponiendo mi vida. Estaba esperando el momento correcto que nunca iba a llegar y tomé la decisión más aterradora de mi vida hasta ese momento. Renuncié, sin tener otro empleo alineado, sin tener un plan B perfecto. Solo sabía que no podía seguir así un día más. Y todos pensaron que estaba loco. Mi familia pensó que estaba teniendo una crisis. Mis amigos me preguntaban constantemente, ¿ya encontraste trabajo? Como si no trabajar en una oficina significara no hacer nada con mi vida. Pasé 2 años sin saber quién era yo realmente, 2 años experimentando, fallando, probando cosas. Algunos meses no tenía dinero ni para comer bien. Perdí amigos que no entendieron. Perdí una relación porque mi pareja en ese momento no soportó la incertidumbre. Mi familia dejó de preguntarme cómo estaba porque no sabían qué hacer con mis respuestas. Pero algo cambió. Empecé a sentir las cosas de nuevo, no solo la ansiedad, también la alegría, también la emoción real, también la pasión. Empecé a trabajar en proyectos que me importaban de verdad. Y sí, fallé muchas veces, pero eran mis fracasos. No estaba fallando en cumplir las expectativas de otro, estaba fallando en mis intentos de crear algo significativo. Y Nietzsche me acompañó en ese proceso. Él escribió, prefiero perecer a negar esta única cosa, y en verdad, donde hay ocaso y caída de hojas, allí se sacrifica la vida por el poder. Él estaba diciendo, prefiero morir siendo yo mismo que vivir siendo lo que otros quieren que sea. Y yo empecé a vivir eso. El precio que pagué fue alto. Soledad filosófica real. Pasé de tener 20 amigos superficiales a tener 3 amigos profundos. Pasé de recibir validación constante por cumplir con las expectativas sociales a recibir críticas constantes por no cumplirlas. Pasé de tener un ingreso estable y predecible a tener meses buenos y meses horribles.
pero era mi vida. Por primera vez en años, era realmente mía. Y descubrí algo fundamental. Zombie emocional no es un insulto, es un diagnóstico. Yo fui un zombie emocional durante años. La mayoría de las personas que amo todavía lo son. No porque sean malas personas, no porque sean estúpidas, sino porque es el camino de menor resistencia. La sociedad recompensa a los zombies, les da empleos estables, les da aceptación social, les da una narrativa clara de cómo debiera ser una vida exitosa y castiga brutalmente a los que despiertan, los llama locos, los aísla, les quita la seguridad. Por eso tan poca gente despierta, porque el precio es real. Pero descubrí también la pregunta que cambia todo, y esta es la pregunta que quiero que te hagas ahora mismo. No mañana, no después de terminar este video. Ahora, la pregunta es, ¿estás viviendo o estás evitando morir? Porque la diferencia entre esas dos cosas es gigantesca. El zombie evita morir, busca seguridad por encima de todo, busca comodidad, busca previsibilidad, busca no sufrir mucho, y lo logra. No sufre mucho, pero tampoco vive mucho. El vivo vive de verdad, toma riesgos, crea cosas, siente intensamente, se compromete profundamente y sí, sufre. Sufre cuando falla, sufre cuando pierde, sufre cuando ama y no es correspondido. Pero vive, cada día vive. Y ahora viene la lección que solo entiendes si has estado en ambos lados de este enfrentamiento. La lección que separa a quien realmente entendió de quien solo escuchó palabras bonitas. No existe despertar de una vez y para siempre. Ese es el engaño que venden los gurús espirituales y los motivadores baratos. Te venden la idea de que hay un momento de iluminación donde todo cambia y ya nunca vuelves a ser zombie. Mentira, existe la práctica diaria de no ser zombie. Cada mañana te levantas y eliges. ¿Eliges vivir despierto o eliges volver al piloto automático? Porque el piloto automático es tentador, es cómodo, es fácil, y la sociedad te recompensa por volver a él. Nietzsche lo dijo con una frase que resume todo su proyecto filosófico: tienes que convertirte en lo que eres. Y esa frase es más profunda de lo que parece, porque está diciendo, tú ya eres algo auténtico, pero lo enterraste bajo capas y capas de conformismo, de expectativas ajenas, de miedo al rechazo, de necesidad de aprobación. Convertirte en lo que eres no es agregar cosas, es quitar, es remover todas las máscaras hasta que quede solo lo real, y eso duele, porque algunas de esas máscaras las usaste tanto tiempo que pensabas que eran tu cara real. Hay 4 pilares filosóficos que Nietzsche nos da para no ser zombies. Y estos no son conceptos abstractos para discutir en un café intelectual. Son herramientas prácticas, son formas de vivir. El primer pilar es amor fati. Y esto no es resignación pasiva. No es decir, bueno, me tocó esta vida de mierda y no puedo hacer nada. Eso es lo opuesto. Amor fati es amor activo por todo lo que te pasó. Por lo bueno y por lo malo. Por lo que te hizo crecer y por lo que te hizo sufrir. Nietzsche escribió, mi fórmula para la grandeza en el ser humano es amor fati. No querer nada distinto, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni en toda la eternidad. No meramente soportar lo necesario y aún menos disimularlo, sino amarlo. La práctica concreta es esta. Piensa en lo que más te hizo sufrir en tu vida, la pérdida más dolorosa, el fracaso más humillante, la traición más devastadora. Ahora pregúntate, si pudieras volver atrás y evitar eso, ¿lo evitarías? Y si tu respuesta honesta es sí, todavía no entendiste amor fati. Porque si entendiste amor fati, tu respuesta es no, no lo evitaría. Porque eso me hizo quien soy hoy. Y yo amo quien soy hoy. Con todas mis grietas, con todas mis cicatrices, con todo mi dolor. Porque todo eso me dio profundidad, me dio compasión, me dio fuerza, me dio sabiduría. El segundo pilar es el eterno retorno. Este es el pensamiento experimento más poderoso que Nietzsche creó. Imagina que un demonio se te aparece y te dice, esta vida que estás viviendo ahora
la vas a tener que vivir exactamente igual, infinitas veces. Cada detalle, cada momento de alegría y cada momento de dolor, cada éxito y cada fracaso, todo se va a repetir eternamente. Cómo reaccionas a eso dice todo sobre si estás vivo o zombi. El zombi entra en pánico. Dice, Dios me libre, no podría soportar vivir esta vida otra vez, porque en el fondo sabe que no está viviendo. Está sobreviviendo, está aguantando hasta que se termine. Pero el vivo, la persona que realmente está presente en su vida, responde, sí, 1000 veces sí. Viviría esta vida exactamente igual infinitas veces, porque es mi vida y la he vivido intensamente. La práctica concreta, tu vida hoy, tal como es en este momento, si tuvieras que repetirla infinitas veces sin cambiar nada, ¿la aceptarías? Si la respuesta es no, entonces necesitas cambiar algo, ya, porque estás viviendo una vida que ni tú mismo soportarías vivir 2 veces. El tercer pilar es la voluntad de poder, pero entendida correctamente. No es poder sobre otros, no es manipular, es el poder de crear significado donde no lo hay. Es el poder de transformar el sufrimiento en arte, en sabiduría, en fuerza. Es el poder de hacer de tu propia vida una obra de arte. Nietzsche vio que todo lo vivo tiene este impulso fundamental: crecer, expandirse, superarse a sí mismo, crear algo nuevo. Una planta empuja hacia arriba aunque tenga que romper concreto. Un niño aprende a caminar aunque se caiga 1000 veces. Un artista crea aunque nadie lo vea. Eso es voluntad de poder. La práctica concreta, mira tu vida y pregúntate, ¿dónde estoy creando y dónde estoy solo consumiendo? ¿Cuántas horas pasas creando algo, cualquier cosa, tu trabajo, tu arte, tu conocimiento, tu cuerpo, versus cuántas horas pasas consumiendo contenido de otros, entretenimiento, redes sociales, series, noticias? Si consumes más de lo que creas, estás siendo zombi. Y el cuarto pilar es la transmutación de valores. Esto es cuestionar absolutamente todo valor que heredaste. No rechazarlo automáticamente, pero tampoco aceptarlo ciegamente. Evaluarlo, preguntarte, ¿este valor, esta creencia sobre cómo debiera ser la vida, vino de mí o fue programado en mí? La mayoría de la gente vive con valores que nunca eligió. Te dijeron que tienes que casarte a cierta edad, tener hijos, comprar una casa, tener un empleo estable, jubilarte cómodo, y nunca preguntaste, ¿pero yo quiero eso? ¿O solo lo quiero porque me dijeron que es lo que la gente exitosa hace? La práctica concreta. Haz una lista de 5 cosas que crees que debes hacer. Cosas que sientes como obligaciones. Ahora, al lado de cada una escribe, ¿quién me dijo que debo hacer esto? Y muchas veces vas a descubrir que no fue tu decisión. Fue tu mamá, o tu papá, o la iglesia, o la escuela, o la sociedad. Y entonces tienes que elegir conscientemente, yo elijo seguir este valor o lo descarto porque no es mío. Y aquí viene el test definitivo para saber si estás siendo zombi o si estás vivo. Son 3 preguntas simples. La forma en que las respondes dice todo. Primera pregunta, cuando tomas una decisión, ¿qué preguntas? El zombi pregunta, ¿esto es normal? El vivo pregunta, ¿esto me hace crecer? Segunda pregunta, cuando te enfrentas a algo incierto, ¿qué pesa más? El zombi pregunta, ¿qué van a pensar las personas? El vivo pregunta, ¿esto es verdadero para mí? Tercera pregunta, cuando evalúas una oportunidad, ¿cuál es tu criterio principal? El zombi pregunta, ¿esto es seguro? El vivo pregunta, ¿esto está vivo? Y la verdad incómoda que nadie te dice es esta. Tú puedes elegir volver a ser zombi. De hecho, es más fácil. La sociedad te va a aplaudir, te va a dar un empleo estable, te va a dar aprobación social, te va a decir, bien hecho, ya maduraste, ya entendiste cómo funciona el mundo y duele menos en el corto plazo, porque cuando eres zombi no sientes mucho, ni alegría profunda ni dolor profundo, solo una especie de anestesia emocional que te permite funcionar sin cuestionarte demasiado. Pero, y este es un pero enorme, una vez que viste la diferencia,
nunca más eres inocente. Un zombi que sabe que es zombi es peor que un zombi inocente, porque es una elección consciente de traicionarte a ti mismo, de enterrar lo que eres de verdad por comodidad, y esa traición duele de una forma diferente. Duele en silencio. Duele de noche cuando no puedes dormir. Duele cada vez que te miras al espejo y ves a un extraño mirándote de vuelta. Duele cada vez que haces algo que sabes que no es verdadero solo porque es lo esperado. Porque esta batalla, zombie versus vivo, no es una batalla de un día. Es una lucha diaria. Nietzsche la luchó toda su vida. Tuvo recaídas, tuvo dudas, tuvo crisis. Los últimos 11 años de su vida lúcida los pasó prácticamente solo, escribiendo libros que pensó que nadie leería, lidiando con enfermedades, con dolor físico constante, con el rechazo de sus colegas académicos. Y aún así siguió escribiendo, siguió creando, siguió viviendo según sus propios términos, porque había cruzado un punto de no retorno. Ya no podía volver a ser quien era antes. Ya no podía fingir que las mentiras cómodas eran verdades. Y tú también vas a enfrentarte a 3 enemigos constantes en este camino. 3 fuerzas que van a intentar arrastrarte de vuelta al estado zombie. El primer enemigo es el conforto seductor. La sociedad recompensa a los zombies de formas muy concretas. Te da un salario fijo todos los meses. Te da una rutina predecible donde sabes exactamente qué esperar. Te da validación fácil. Solo tienes que cumplir con lo esperado y recibes palmaditas en la espalda. Y cuando has estado luchando por vivir auténticamente, cuando has pasado meses sin ingresos estables, cuando has perdido amistades, cuando tu familia te mira con preocupación, ese conforto es tentador. Es muy tentador decir, ¿sabes qué? Tal vez estaba exagerando. Por lo menos así tengo seguridad. Y si caes en esa tentación, nadie te va a juzgar. La sociedad te va a recibir con los brazos abiertos. Te va a decir, qué bueno que maduraste, que dejaste esas ideas locas. Bienvenido de vuelta a la realidad. Pero tú vas a saber que elegiste la comodidad sobre la verdad. El segundo enemigo es la soledad filosófica. Y esta duele de una forma que es difícil de explicar si no la has vivido. No es soledad física. Puedes estar rodeado de gente y sentir esta soledad. Es la soledad de no ser comprendido en lo que más te importa. Vas a ver a personas que amas viviendo en el piloto automático. Y no vas a poder despertarlas, porque nadie despierta a otro. Cada quien tiene que elegir despertar. Y duele ver a tu mejor amigo quejándose del mismo empleo durante 5 años sin hacer nada al respecto. Duele ver a tu hermana en una relación que la está matando lentamente, pero que no termina por miedo a estar sola. Y vas a querer gritar, despierta, estás desperdiciando tu vida. Pero no puedes, porque ellos no están listos, y si intentas forzarlo, solo te vas a alejar de ellos. Nietzsche lo dijo, la soledad es mi patria, no porque odiara a las personas, sino porque amaba la verdad más de lo que necesitaba compañía. Y el tercer enemigo es el nihilismo residual. Incluso después de despertar, incluso después de crear tus propios valores, el nihilismo vuelve. Esa voz que te dice, ¿y si al final nada de esto importa? ¿Y si solo estás inventando significado en un universo que es completamente indiferente a ti? ¿Y si todo este esfuerzo por vivir auténticamente no lleva a nada? Nietzsche batalló con esto hasta su colapso mental. Esa pregunta nunca se fue completamente, y la respuesta que él encontró es esta. Sí, estás inventando significado. El universo no te lo da. No hay un Dios que baje y te diga cuál es tu propósito. Estás completamente solo en eso, y eso es el punto. No es un bug, es la característica principal. Mejor crear tu propio significado que vivir un significado prestado. Mejor inventar tu propósito que seguir el propósito que alguien más escribió para ti, porque al menos es tuyo, y lo que viene después de entender todo esto no es un final feliz de película. No hay un momento donde ya llegaste y puedes relajarte. La pregunta vuelve todos los días. Hoy, ¿elegiste vivir o elegiste evitar morir? Mañana la pregunta vuelve. Y pasado mañana también. Nietzsche murió en lo que muchos considerarían derrota.
Pasó 11 años en colapso mental. Murió pensando que su trabajo había sido irrelevante. Murió sin ver el impacto que sus ideas tendrían, pero dejó una obra que cambió completamente el curso de la filosofía occidental, porque él vivió lo que escribió. No fue un teórico escribiendo desde la comodidad de una oficina académica. Fue un guerrero filosófico que peleó hasta el último día. Y ahora tú tienes dos opciones, solo dos. No hay camino intermedio cómodo. Opción 1, volver. Puedes fingir que no viste este video, puedes volver al piloto automático. Conseguir o mantener un empleo estable aunque no te apasione. Tener relaciones superficiales pero cómodas. Consumir entre